El teatro es la poesía que se levanta del libro y se hace humana, y al hacerse humana habla y grita, llora y se espera. García Lorca, 1936. Para definir un concepto de teatro, necesitamos abordar amplios campos de las ciencias humanas, pero lo que se trata es de entender esta disciplina como un elemento importante en la cultura de una comunidad, como un espacio para comunicar y como un lugar de encuentro de la sociedad con su historia y su patrimonio. En su potencial comunicativo, el teatro es un canal poderoso para llevar un discurso al sentido colectivo. En esta dinámica se entablan diálogos entre actores y director y en el mismo público, es decir, que el tema que se coloca en discusión es tratado en diferentes espacios antes y después de su representación, lo que conlleva a esa reflexión que puede producir cambios en actitudes de las personas. Cuando hablamos de teatro, podemos también remitirnos al local, al sitio de reunión donde asiste el público a diferentes representaciones. Mientras el público se sienta en sus butacas a disfrutar el espectáculo, detrás del escenario hay un grupo de técnicos y trabajadores que complementan el trabajo de los artistas. Están los escenógrafos que ambientan el espacio para la representación de la obra, el técnico de iluminación que recrea atmósferas de acuerdo a los momentos que viven los personajes, los maquilladores que transforman los rostros de los actores, el técnico de sonido, el director, los artistas. Todos se complementan para entregar al público un buen espectáculo. El lenguaje literario es la expresión sublime de la palabra que recrea el espíritu de la humanidad. El texto se torna para delatar los sentidos del lector. El teatro emplea como una forma de expresión escrita el diálogo. Este se viste con la voz del actor que le imprime las matices para acariciar el oído del espectador. El texto teatral está provisto de una gran riqueza debido a que en el mismo se incorporan versos, canciones, coros y narraciones. Como expresión literaria, el teatro posee géneros de acuerdo a las características de su contenido y extensión que es oportuno que el docente reconozca. La tragedia es una composición dramática de acción extraordinaria que genera terror y compasión. Se caracteriza por acciones violentas y desenlaces dolorosos. Comedia. La comedia es una representación de actos de la vida cotidiana que le ocurren a personas de cualquier clase y condición, con lo que se muestran algunos conflictos de tipo moral que afectan a los hombres. Aquí lo humorístico tiene carácter sorpresivo y debe producir risa y diversión en el público. Encontramos comedias de carácter, intriga y costumbres. El drama. La comedia y la tragedia se combinan para contraponer lo sublimes y lo grotesco con un desenlace armónico. La farsa es la pieza corta dramática cuya intención es hacer reír, exagerar los caracteres de los personajes hasta distorsionar la realidad. El sainete es una composición de carácter jocoso, burlesco, con una gran fuerza realista y de extensión breve. Hace énfasis en las costumbres de los pueblos con un carácter sencillo y picaresco y una intención moralizante. El entremés es una pequeña pieza teatral humorística con personajes populares que buscan entretener al espectador de los intermedios de los actos de una obra de mayor duración. El autosacramental, texto de corte religioso y personajes alegóricos cuyo tema es eucarístico. Hay otros géneros del teatro como la ópera, la zarzuela, la opereta y la revista en los que se combinan elementos de las artes visuales, la música, la danza y el mismo teatro. En general, el teatro combina todos estos elementos para entregar un espectáculo rico y variado. Si analizamos todas las artes están presentes en esta disciplina. La lista de modalidades en el teatro es bastante amplia, pero es necesario considerar las que pueden adaptarse más al ámbito escolar y sus recursos. Tomando en cuenta que no todas las escuelas cuentan con un espacio exclusivo para el hecho teatral, que las obras pueden ser representadas tanto en el aula, en el pasillo, en el patio principal, en el parque o en la calle de un vecindario. Teatro de escena.
Entendemos por teatro de escena aquel que se realiza en un ambiente donde se pueden controlar una escenografía con efecto de luz y sonido, y que generalmente se realiza en un auditorio. En la mayoría de los casos, el espectador paga para acceder a la función. Esta es la modalidad más clásica del teatro. Teatro de calle. El teatro de calle se desarrolla en espacios públicos como parques, plazas, paseos peatonales, vecindarios y centros comerciales. Los espectadores se incorporan al espectáculo de manera espontánea. En el teatro escolar resulta factible realizar este tipo de montajes por su fácil traslado a las comunidades. De esta manera la actividad teatral trasciende a las paredes de la escuela y padres y representantes podrán disfrutar del talento de sus hijos en ambientes diferentes al recinto escolar. Teatro de muñecos. Esta modalidad del teatro comprende todas las posibilidades en el trabajo con muñecos que varían su tamaño, material y técnica. El títere tiene sus variaciones que van desde el títere de guante, el títere de varilla, el marote y las marionetas. En la escuela, el títere debe ser lo más simple su confección y manejo, que está al alcance de los niños y que se utilicen materiales accesibles para su elaboración. En las primeras etapas de la educación, el muñeco es una herramienta fabulosa para enseñar y aprender. Pantomima. Esta radica en su acción en la expresión corporal. Es el lenguaje de la mímica donde el canal de comunicación es el cuerpo. Se llama mimo a que materializa este género. El mimo renuncia al uso del lenguaje hablando en su actuación. Para el desarrollo motriz de los niños, este arte resulta un fabuloso recurso, además de recrear y reconocer su cuerpo. Tanto los niños como los adolescentes disfrutan mucho este tipo de trabajos porque les permite fantasear detrás de su maquillaje y atuendos particulares. Danza-teatro. Esta consiste en la unión de la danza genuina y los métodos del teatro, creando una forma de expresión única con la referencia a la realidad. Estimula al espectador a identificarse y a reflexionar sobre ciertas líneas del pensamiento. La música, la iluminación, la escenografía, el vestuario y las acciones físicas logran un espectáculo cautivador. En los grados de preescolar se pueden implementar con canciones infantiles y las asistencias del docente de danza, en conjunto con el profesor de teatro, y se logran muy buenos resultados con los niños pequeños. Teatro de sombras. Esta expresión, también conocida como sombras chinescas, se logra interponiendo las manos u otras siluetas entre una fuente de luz y una pantalla o pared donde se reflejen las manos o figuras en movimiento que nos remiten a personajes y figuras fantásticas. En la escuela, esta expresión une el trabajo manual para la elaboración de las figuras y el teatrino, la elaboración de los textos y la representación de las obras que se pueden realizar en las mismas aulas y que los niños disfrutan enormemente. Radio-teatro. Es una escenificación que se transmite por radio. Debido a la carencia de componentes visuales, esta expresión depende de los diálogos, la música y los efectos de sonido para ayudar a que el oyente imagine la historia. Estos espacios son idóneos para el desarrollo de potencialidades en el campo de la escritura de guiones. Permite que el niño mejore su lenguaje, pierda el miedo escénico y desarrolle su imaginación. Esta modalidad nos remite a las series y personajes de aventura que se transmitían por radio. El oyente se sumergía en los paisajes y la trama guiado por los efectos de sonidos y las voces de los personajes. En el teatro escolar es idóneo para representar leyendas y tradiciones locales, realizar campañas de salud, representar personajes y acontecimientos históricos. Las estrellas de mar. Había una vez un escritor que vivía en una playa tranquila, cerca de una colonia de pescadores. Todas las mañanas iba a caminar por la orilla del mar para inspirarse y pasaba las tardes en su casa escribiendo. Cierto día, mientras caminaba por la playa, vio una sombra que parecía bailar. Al acercarse a esa figura, se dio cuenta de que se trataba de una niña. Recogía estrellas de mar que estaban en la arena para tirarlas nuevamente al océano. En este contexto, el teatro se aparta de la industria del espectáculo y se integra a la escuela como un modelo de trabajo cooperativo, como un espacio de encuentro y comunicación, como un elemento para despertar conciencias.
La pedagogía teatral es vista como un elemento que centra su campo de enseñanza en el desarrollo afectivo del individuo como dirección a contribuir en el proceso de aprendizaje. Una de las causas del poco desarrollo del teatro escolar consiste en los pocos profesionales tanto del mismo teatro como de la educación que se dedican a esta materia. Las artes escénicas en la actualidad tienen un panorama de experimentación muy amplio y son muy pocos los artistas del teatro que se orientan hacia el campo educativo. Ejercer el rol docente en la escuela requiere de convicciones y principios muy firmes. El docente es el eje de la transformación social y necesita estar dotado de herramientas que le permitan afrontar los continuos cambios del mundo actual. Otra parte, se requiere de vocación especial para educar y comprometerse en los principios de la educación. Algo curioso es que los primeros contactos con el teatro que tiene casi toda persona suceden en la escuela. Estas experiencias suceden en su mayoría de manera empírica, por la iniciativa entusiasta de algún docente o por el contacto con algún hacedor teatral. Cuando la literatura se junta con un todo armónico, con lo recreativo y lo didáctico, entonces no solo sirve para el disfrute y hasta para la enseñanza de la historia y la geografía, sino para elevar la condición humana y recordar al hombre su condición de hombre y al niño lo hermoso de ser niño. Subero 1977. Es decir, que el texto del teatro escolar debe estar provisto de los valores y principios que elevan lo bello del pensamiento humano y de elementos que conlleven al enriquecimiento de los conocimientos que imparte la escuela. Teatro escolar y teatro infantil. El teatro escolar no deja de ser infantil porque va representado para niños. Escolar porque se representa en la escuela y se funde con los valores que promulga la misma. Cuando este ejercicio se realiza fuera del ámbito promovido por campañas teatrales, fundaciones o casas de culturas, entonces podemos remitirnos que es teatro infantil. También no podemos afirmar que todo teatro que se titule como teatro escolar fue pensado o escrito para desarrollarse en escuela. El teatro en la escuela es una poderosa herramienta para activar nuevos procesos de enseñanza en la escuela. El tema se aborda desde la realidad que viven los personajes, entonces se activa la imaginación y se empiezan a obtener diversas respuestas creativas sobre los mismos personajes y lo que trata la historia que se quiere contar en escena. En este mismo enfoque de la educación, el diálogo es un elemento central que se contrapone al autoritarismo presente en nuestras instituciones educativas. El diálogo es la expresión natural del teatro. Los personajes interactúan a través del mismo. El diálogo que está impreso en el guión empieza a ser parte de la cultura del escolar. Se enriquece su vocabulario, utiliza la pausa, las entonaciones, adecua la voz de acuerdo al contexto de la conversación o al estado anímico del personaje. Pronto, el estudiante descubre que estos diálogos, que parecen una ficción, corresponden a la realidad de su cultura, de su comunidad. El docente debe estar atento a las dudas que se generen y resolverlas de manera colectiva. El alumno puede ser desde autor, actor, escenógrafo, espectador y crítico. El ejercicio de estos roles en la clase les permite plantear ideas, recrear situaciones, proponer soluciones, autoevaluarse. Las propuestas deberán estar argumentadas con la ayuda del profesor, que sirve como mediador, evitando desorden y críticas negativas. En estos procesos, los estudiantes experimentan un enriquecimiento de su lenguaje, seguridad de sus propuestas, una visión particular de las temáticas que aborda la obra, un juicio crítico sobre la forma como se llevan los procesos de ensayo y producción. El teatro se inserta en las propuestas pedagógicas y la manera en que dinamiza los procesos de enseñanza-aprendizaje, aportando técnicas para el desarrollo integral de los alumnos. Estas técnicas, que se pueden implementar fácilmente en el aula y le proveen al docente estrategias para desarrollar competencias en lectura con los ejercicios de lectura dramatizada o el desarrollo de la voz y la articulación de palabras. El teatro favorece lo siguiente. Pérdida de miedo escénico.
Cuando el niño se atreve a pasar frente a sus compañeros a dar una opinión, a representar un gesto, un estado de ánimo, comienza a tener mayor seguridad e ir venciendo los temores de expresarse en público. En frases cortas, recitaciones en coros, cantos o ejercicios de expresión corporal, no va a estar solo en escena. Esto les genera mayor confianza y van a atreverse luego a retos mayores. Es importante tener cuidado con burlas o ridiculizar al niño cuando esté participando en cualquier ejercicio o representación, porque al contrario podría crearle mayor inseguridad y lastimaría su autoestima. Enriquecimiento del vocabulario. Comúnmente en el aula se realizan lecturas para luego analizarlas, extrayendo términos que se ubican en un diccionario y resolviendo una serie de preguntas. Este ejercicio resulta en la mayoría de los casos tedioso tanto para el estudiante como para el profesor. El docente de teatro escolar debe en el proceso de lectura del guión extraer aquellos términos que puedan ser desconocidos para los pequeños actores. Desarrollo de la capacidad para memorizar. No es recomendable textos muy extensos y debe tomarse en cuenta la edad de los niños. En esta dinámica, el docente del teatro escolar les facilitará las técnicas de memorización a sus estudiantes, como lecturas colectivas e intercambios de personajes. Finalmente, cada niño irá perfeccionando un método para memorizar sus parlamentos. Mejoramiento de la capacidad lectora. El lenguaje se matiza con ritmos en las oraciones, pautas, entonaciones e intensidad de voz, coros, rimas y cantos. Así, de un lenguaje plano, el texto se transforma en un poema lleno de color y musicalidad, y el niño empieza a apreciar la lectura como una fuente para comunicar y para recrearse. Entonces, la lectura colectiva ayuda a que el niño se preocupe por leer bien. Y bueno, el maestro estará atento a cada palabra y signo de puntuación, facilitando la comprensión del texto y sacando al niño o niña de esas lagunas de consignas de un guión. Desarrollo del intelecto y la cultura general. En la escuela se busca la formación integral de los futuros ciudadanos. En consecuencia, las temáticas abordan desde historia, ecología, folclore, salud, religión, ciencias naturales, arte y literatura. En el proceso de lectura del guión, el docente escolar debe ampliar la temática de la obra y ampliar la información que allí aparece, despejando todo tipo de dudas para que el pequeño actor o actriz se identifique mucho más con el personaje que está representando. Esta vivencia del personaje también le permitirá reconocer aspectos dentro del contexto histórico del autor, de la obra y por consiguiente un enriquecimiento de su cultura general. Capacidad para la resolución de problemas. Todo proyecto de puesta en escena es un problema desde el momento en que se elige la obra. El docente de teatro de la escuela debe resolver con los recursos que posea la puesta en escena. Esto no es ajeno a los estudiantes, quienes están íntimamente ligados a la producción. Los problemas pueden surgir desde el vestuario, elementos de la escenografía, presupuesto y la salida de un actor. Desarrollo del poder creativo. En los diversos procesos, el teatro en la escuela se abren importantes espacios para el desarrollo de la imaginación, con el ejercicio de diversos roles representados en el personaje, en el diseño del vestuario, escenografía y guiones. En la misma construcción del personaje, el niño imagina su textura física, sus características psicológicas y sociales. En este sentido, cada obra es una aventura para la rienda de sueltas de la fantasía del niño. Fortalecimiento de los valores. El teatro es un trabajo colectivo en el cual los individuos involucrados deben de aprender a tolerarse y respetar sus indiferencias. Se valora el trabajo y se desarrolla un alto sentido de responsabilidad y compromiso. Por lo general, los niños adquieren un alto grado de responsabilidad para no quedar mal con sus compañeros y por el agrado de participar en la actividad teatral. Bien, ahora pasando al desarrollo de los sentidos. El estudiante percibe diversos estímulos sensoriales, incrementa su percepción de sentir, agudiza su oído y su vista, maneja una buena respiración, aprende a percibir de manera diferente al mundo que lo rodea, reconoce el ritmo de musicalidad en las frases, los colores de vestuarios y maquillajes escenográficos, las texturas en las telas y los elementos escenográficos. La voz y dicción.
Hay casos de niños cuya inseguridad se manifiesta en su voz casi apagada y en su lenguaje limitado. Luego de un tiempo de la actividad teatral, el niño va adquiriendo capacidad para enunciar vocablos con gran claridad y su voz se manifiesta fuerte e irradia seguridad. Esto se logra en el caso de buenos maestros de teatro que se preocupan por la voz y dicción de sus estudiantes y aplican una serie de ejercicios con técnicas de respiración, vocalización, trabalenguas y frases. El niño por naturaleza es actor, por ello no requiere un entrenamiento exhaustivo en las técnicas básicas de actuación, pero en la dicción sí hay que prestar sumo cuidado o vamos a tener una puesta en escena cuyos parlamentos no se van a atender y por consiguiente se pierde la esencia del trabajo. En sentido general, el teatro escolar es una disciplina que articula los contenidos curriculares de la educación formal y los transforma para llevarlos a un nivel de desarrollo de la vocación artística, fortaleciendo talentos en la construcción colectiva de conocimiento. El teatro escolar irrumpe en el aula y asalta los contenidos del libro para despertar la curiosidad de los pequeños espectadores. En conclusión, el teatro impulsa que el alumno pueda compartir experiencias con otros compañeros. Es una herramienta de aprendizaje en la cual en los niños amplía su visión a través del cuerpo, lo lleva a imaginar, sacar lo creativo de cada uno de ellos, dejar de ser tímidos con otras personas mientras conviven con ellas y obtienen valores. El teatro es hacer juego en diversas situaciones en las que el niño tendrá que interpretar diferentes roles y a su vez adquieran confianza en sí mismos e interactúen con mayor fluidez en otros proyectos con sus compañeros. Ayuda a mejorar el lenguaje, su pronunciación, vocalización, ayudándolos a perder el miedo a hablar en público. El maestro debe motivar al alumno a participar y a poder relacionarse.